están? Pues bienvenidos a un nuevo estudio de Gálatas, este estudio que hemos estado teniendo durante las últimas semanas, estudiando el libro de Gálatas. Hoy vamos a estudiar eh, Gálatas 2. Yo tenía la intención de que Gálatas se dividiera como en dos, pero ¿qué creen? Lo voy a dividir en tres porque el estudio que vamos a leer o los versículos que vamos a estar leyendo hoy, la verdad es que son versículos, vean, aquí tengo mi guía para sobrevivir, no, para disfrutar. Hoy vamos a estar leyendo solamente 5 versículos. Hoy siento que el estudio de hoy va a ser un poquito más corto que otros, pero ya no sé qué estoy haciendo con mi vida. ¿Qué estoy haciendo aquí? Buscando Gálatas y me fui por otro. Pues sí, entonces, pues nada, bienvenidos a este estudio de Gálatas. El capítulo 2, como les digo, lo vamos a dividir en 3. Mi intención era que se pudiera dividir en 2, así como el capítulo 1, pero la verdad es que leyendo hoy la segunda parte de Gálatas, que es del versículo 11 al 15, oigan, no, o sea, Dios me habló así de que dije, no, o sea, esto no puede grabarse como en dos partes, entonces por eso es que lo estoy grabando, o sea, por eso es que va a salir una tercera parte de este segundo capítulo. Hoy vamos a estar estudiando del 11 al 15 nada más, y ya la próxima semana vamos a estudiar del 16 al 21. Ajá, dice 21, para terminar capítulo 2 de Gálatas. Como les decía, pues quería yo que todos, o sea, ya dije, no, pues ya hoy se acaba, esta semana acabo Gálatas 2 y ya la otra semana empiezo Gálatas 3. Pero no, o sea, mientras que lo estaba leyendo y ayer que lo estaba preparando, este, pues dije, no, hombre, o sea, hubo muchas cosas que resaltaron y que quise y que quiero compartir con ustedes, así que por eso es que se va a dividir en 3 partes. Entonces, hoy nada más vamos a leer 5 versículos, o sea, hoy nada más vamos a leer 5 versículos, así que pues vamos a empezar. Em, el episodio, bueno, el estudio, recuerden que está en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Si tú no te has suscrito, puedes ir ahora mismo a suscribirte, eh, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, de nuestros estudios, en nuestros episodios de podcast, de todo el contenido que subimos ahí. Y esos estudios también van a estar disponibles en nuestro canal de Facebook. El episodio pasado, que fue Gálatas 2, o sea, la primera parte de Gálatas, también está en YouTube y está en Facebook, así que puedes ir a verlo. Esos estudios, lo repito, están en Facebook y están en nuestro canal de YouTube, o sea, están en los dos formatos, para que ahora sí que donde tú lo quieras ver, está súper bien, ¿sale? Entonces, bueno, el episodio o el título de este estudio, yo le puse la mesa de la gracia versus la mesa de la religión. Está bueno, ¿no? Está bueno porque siento que de eso habla, o sea, de eso habla, estos 5 versículos, de eso habla. Entonces quisiera que empezáramos orando. Pues ahora sí que el Señor nos dé luz y nos ilumine y nos hable a través de estos 5 versículos. La verdad es que hay mucho por eso es que lo dividí en 3 partes, porque dije, hay mucho en 5 versículos que el Señor nos puede hablar. Así que, pues nada, vamos a orar. Yo te animo a que si tú no tienes tu Biblia todavía, pues ahí jala tu Biblia, jala pues tu libreta, mis notas acá todas horribles, porque la verdad es que si me las pasaba a limpio, ya este video no saldría hoy lunes. Entonces, pues por eso. Saca tu cafecito, tu té, lo que sea que tengas ahí, anota, porque voy a hacer unas preguntas, Sal. Aunque no me las tienes que mandar en nada, simplemente es como a dar un feedback tú mismo para que sí estés como que, ok, sí entendí lo que me quisiste decir en el estudio, ¿saben? Entonces, pues bueno, vamos a orar. Dios, te damos gracias por esta tarde, por este día, por la oportunidad que tú nos das de poder conectar con tu palabra, de poder
abrir nuestro corazón el día de hoy, abrir nuestra mente, Espíritu Santo. Yo bendigo la vida de todas las personas que me están viendo y que me estarán viendo, que tu palabra caiga en esa tierra fértil, en esa tierra preparada y que tu palabra dé un fruto del 60, 90 y 100 por uno, Señor, que tú te puedas seguir formando en la vida de cada uno a través de estos estudios de Gálatas. Sé tú hablándonos hoy a través de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, el título de este estudio se llama La mesa de la gracia versus la mesa de la religión. Y como una introducción, como un repaso, lo que vimos la semana pasada es que recordemos que en el estudio anterior vimos cómo es que Dios manda a Pablo con estos líderes religiosos, que entre ellos estaba Pedro, a ver o a comprobar más que nada la veracidad del mensaje que estaban predicando. Comprobar que el mensaje que Pedro y los discípulos, Pedro y los líderes y Pablo estuvieran predicando el mismo evangelio. Entonces, porque muchas veces imponían, los otros líderes religiosos imponían a los gentiles que se circuncidaran, que cumplieran con la ley, que cumplieran con tales ritos o con tales tradiciones, como tenemos el caso de Tito, que Tito era gentil, entonces a Tito nunca le pidieron que se circuncidara, entonces, y que cumpliera la ley. Entonces Pablo estaba diciendo, estamos creyendo y predicando el mismo evangelio, que es el evangelio de Cristo, que solamente a través de Cristo podemos encontrar y traer y tener salvación, ¿no? Entonces, pero nos topamos con estos versículos que vamos a leer ahorita, que va a ser del 11 al 15. Nos topamos en estos versículos porque hablan de Pedro. Hoy vamos a hablar de Pedro. Aun cuando Pedro estuvo en esta junta con estos líderes religiosos y en este tiempo donde Pablo empezó a hablar con ellos, decir, ok, estamos en lo mismo, vamos a seguir y todo eso. Entonces, vemos que aunque él estuvo en esta junta, él como judío dio un resbalón, dio un resbalón típico de Pedro, ¿saben? Dio un resbalón al estilo Pedro. Yo creo que Pedro es conocido como el apóstol o como el discípulo impulsivo porque vemos a lo largo de la Biblia, o sea, Pedro haciendo de las suyas y siendo muy, muy impulsivo. Entonces, en esta ocasión no fue la excepción. También Pedro dio un resbalón y vamos a ir leyendo de qué se trata o cuál fue el resbalón que dio Pedro. Entonces, vamos a leer hoy del 11 al 15. Voy a leer el 11. Dice, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, voy a seguir leyendo hasta el 15. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quien no estaban circuncidados, pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, incluso Bernabé. Recordemos que Bernabé fue discípulo de Pablo, o sea, Bernabé iba con Pablo. Se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás, si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, porque ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías. Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Wow, 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 wow. Vemos entonces, aquí vemos un enfrentamiento súper importante, súper importante. Entonces, ¿por qué creen que Pablo tuvo que enfrentar a Pedro siendo un apóstol? O sea, esa fue como que mi primera pregunta cuando empecé a leer. Dije, ¿por qué Pablo tuvo que enfrentarlo? O sea, siendo un discípulo. Creo que el tema de la confrontación y o sea, cuando alguien te confronta, o sea, siendo líderes los dos, o sea, remontémonos al siglo XXI, remontémonos al día de hoy.
digamos, ejemplo, pastor voy a decir una iglesia X, pastor de Más Vida con pastor de Hillsong, no sé, o sea, se me ocurre, enfrentándose. O sea, porque creo que Pablo tuvo que tener valentía para confrontar, porque el confrontar a alguien creo que no es fácil. Y creo que no es no es muy fácil confrontarse entre líderes, ¿sabes? O entre pastores, o sea, incluso entre creyentes, o sea, confrontarnos entre creyentes, creo que es algo difícil, creo que no es muy fácil. Hasta el día de hoy no me ha tocado que nadie me confronte. O sea, sí me han confrontado en amor, pues, o sea, de que, oye, ¿por qué no haces esto? Pero no el grado de que Pablo confrontó a Pedro, que sí, lo confrontó en amor, pero creo que el confrontarse entre líderes creo que es algo, no es algo fácil. Pero, ¿saben? Como cuerpo nos debemos los unos a los otros. Como cuerpo debemos de tener como que esta actitud que Pablo tuvo. Y me encanta porque es increíble que Cristo nos enseña que debemos, o sea, nos enseña a través de aquí de Pedro y de Pablo y de la confrontación que tuvieron ellos dos, bueno, que tuvo Pablo con Pedro más bien, eh, que debemos edificarnos los unos a los otros, que como cuerpo no lo debemos, ¿saben? Como cuerpo nos debemos que nos edifiquemos los unos a los otros, porque la edificación en el cuerpo de Cristo creo que se va a ver de diferentes maneras. No siempre va a ser igual. No siempre va a ser una confrontación como lo que estamos viendo aquí. Creo que a veces va a ser una llamada de atención. A veces va a ser enfrentar y confrontar, como lo vemos aquí. A veces, porque va a haber personas que nos vamos a equivocar. Va a haber personas que vamos a fallar, pero a pesar de todo eso creo que debemos de seguir avanzando, o sea, no nos debemos de quedar estancados en eso. Y sabes, yo creo que una de las mayores bendiciones que el ser humano puede llegar a tener es tener pastores o tener líderes, o sea, que nos digan, ¿sabes qué? Vemos esto, o sea, yo sé que tengo, por ejemplo, hablando de manera personal, yo sé que tengo la confianza de que si yo me estoy equivocando, si yo estoy haciendo algo que no es, si yo estoy compartiendo algo que no es, sé, espero, ¿verdad? Que tengo la confianza de mis pastores, en este caso Lorena e Israel, que me digan, ¿sabes qué? Eso que dijiste no está bien, pero queremos que viene de parte de Dios y queremos que algo que puedes trabajar. O sea, creo que, o sea, por ese lado me siento muy bendecida porque es increíble tener pastores y líderes que te digan, ¿sabes qué? Que tengas Pablos en tu vida como Pablo lo hizo con Pedro, ¿sabes qué? Pedro está haciendo esto mal, o sea, esto no es así, o las cosas no son así, ¿sabes? Te estás dejando guiar por esto, por lo otro, no sé. Entonces creo que una de las mayores cosas que agradezco es tener pastores y líderes que me pueden decir, sabes que, o que en un estudio, o que en un podcast, o que en un blog, o lo que sea, digo algo que no es, digo, se me salió, o sea, dije algo que no va alineado a la palabra, algo que no va alineado a Cristo, entonces tengo la confianza de que ellos me pueden decir, ¿sabes qué? Eso no es, pero creemos que es algo que puedes trabajar, es algo que Cristo puede seguir formando en ti, y etcétera, etcétera. Entonces, creo que es increíble tener pastores o líderes que nos digan cuando estamos haciendo algo mal. Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿tú tienes a alguien en tu vida que pudiera llegar a enfrentarte y confrontarte en amor? Y si no los tienes, por favor, óralo. Yo me acuerdo que cuando me salí de la otra iglesia en donde estaba y llegué aquí, yo no estaba muy segura de que sí, esta era la iglesia, pero empecé a orar mucho de que, Señor, confírmame que ese es el lugar y no sé qué, quiero un lugar donde pueda crecer, quiero un lugar donde pueda servir, donde pueda, no sé, entonces al día de hoy tengo personas a mi alrededor que me pueden decir, oye, te equivocaste, oye, estás haciendo las cosas mal. O sea, para empezar, mi familia, obvio, mi mamá, pero también mis líderes y mis pastores más bien me pueden decir como que, oye, eso que dijiste no está bien. O sea, cámbialo, no sé. Siempre me pueden dar un feedback de mi vida, en lo que estoy haciendo en la temporada en la que me encuentro. Entonces,
Creo que es súper importante que tengamos personas así a nuestro alrededor, eh, que nos pueden llegar a decir o a confrontar. Y sabes, he escuchado a muchas personas decir que la vida en Cristo es individualidad, que Dios y yo, que mi relación con Él y no sé qué. Pero sabes, o sea, con Dios no tenemos una relación, o sea, lo he dicho muchas veces aquí, con Dios lo que hay es unidad, es comunión, es entender que en Cristo, entender que Cristo y yo, que Cristo y tú, o sea, somos uno en Él, ¿sabes? Entonces, la vida en Cristo no fue diseñada para vivirla sola, sino en comunidad. Vuelvo a recalcar esto, necesitamos al cuerpo de Cristo, ¿sabes? Dios no te necesita, pero te hace parte de la obra de redención en tu contexto. Entonces, necesitamos al cuerpo de Cristo. Yo necesito el cuerpo de Cristo, ¿sabes? Yo necesito, y no hablo de la iglesia, no hablo del edificio, no hablo de la denominación, no hablo del nombre, del renombre, no hablo del cuerpo, hablo de la gente. Yo necesito, tú y yo necesitamos al cuerpo de Cristo. Y volviendo a los versículos, estamos hablando de Pedro, ¿sabes? Estamos hablando de Pedro, estamos hablando de la persona que anduvo con Cristo y que necesitó confrontación. Es indispensable para que Cristo siga siendo formado en ti, tener personas a nuestro alrededor que nos puedan confrontar cuando estamos equivocados. Vuelvo a decir, en Cristo no hay individualidad. Necesitamos el cuerpo de Cristo, necesitamos estar conectados al cuerpo de Cristo. No seas una persona de domingo, no seas una persona de viernes, no seas una persona de un servicio nada más. Mantente conectado a tu iglesia local, no seas dominguero, busca líderes, no tienen que ser específicamente mayores a ti, que tengan 50 años. O sea, mis pastores creo que tienen, no voy a revelar su edad porque ni sé cuántos años tienen, pero no son muy grandes, o sea, son jóvenes. Son jóvenes todavía, pues. Entonces, busca líderes así que, digo, como los míos, no creo que encuentres otros, la verdad, pero ahí puede ser la lucha. No, pero busca líderes, no tienen que ser mayores a ti. Yo he entendido que la verdad es que Dios me ha dado un regalo al tener a pastores, o sea, y no hablo solamente, o sea, porque son ellos, sino que, o sea, de tener líderes, de tener mentores que me pueden coachear, que me pueden decir, sabes que esto, sabes que sí, sabes que no. Mi pastor dice que tremendo regalote que el Señor nos dio, y sí, la verdad es que sí, son un regalo para nosotros, todos los que estamos en una iglesia local y tenemos pastores, la verdad es que son un regalo, son un tesoro para nosotros. Entonces, eh, pues yo sé que soy consciente que el Señor puso a los pastores que tengo hoy en mi vida para pastorearme, para liderarme, para dirigirme, para animarme. Entonces yo te animo a que si tú no te congregas en ninguna iglesia local y si eres de Tuxpan, pues jálate para casa de paz. No, no es cierto, pero si tú no te congregas en ningún lugar, si tú no eres parte de una iglesia local, yo te animo a que busques un lugar donde congregarte porque necesitamos al cuerpo de Cristo. Busques un lugar donde puedas crecer, busques un lugar donde, y que tengas esos pastores, que tengas esos mentores que te ayuden, que te pastoreen, que te lideren, que formen a Cristo en ti. Así que si tú no los tienes, ora al Señor para que el Señor te provea de pastores y líderes y mentores y personas a tu alrededor que te que formen a Cristo en ti. Entonces, pues sí, confrontar nuestra vida si estamos haciendo algo de forma equivocada. Y Pablo confronta a Pedro porque en este versículo yo no sé tú, o sea, no sé ustedes, pero no somos Pablo. O sea, creo que muchas veces queremos ser el héroe. O sea, muchas veces queremos que sí, yo voy a confrontarlo y yo voy a decirle y yo... No, no. Muchas veces necesitamos que nos confronten, necesitamos a un Pablo que venga y nos confronte, ¿sabes? Eh, Pablo lo enfrenta, me encanta porque Pablo lo enfrenta cara a cara, ¿sabes? Vamos a leer el 12. Eh, o sea, en el 11 vemos que Pedro llega a Antioquía y que es cuando Pablo enfrenta cara a cara. Me encanta porque
Pablo lo enfrentó cara a cara, no habló por sus espaldas, no habló con otro hermano, no habló con otro líder, no dijo, oye, Pedro está diciendo esto, Pedro está haciendo esto, pues ¿qué hacen? No, pues hay que ir a verlo. No, o sea, Pablo no fue al beshi, no fue al chisme, no le mandó en Twitter, no le habló, fue con él cara a cara. Y fue que lo confrontó en amor. Y en el versículo 12 me encanta porque dice, cuando llegó por primera vez Pedro, comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados, pero después, cuando llegaban algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Y yo veo, Pedro estaba comiendo y luego dejó de comer. Así, fácil, ¿sabes? Es una típica escena de película que un día estás en una mesa comiendo con tales personas y pasa algo, sucede algo y ya a las pocas semanas ya estás comiendo con otros, ¿sabes? Entonces, yo veo aquí la importancia de la acción de comer. ¿Qué representa el hecho de que te sientes a la mesa con alguien? O sea, yo pensaba en esto, o sea, ¿qué representa el hecho de que yo me siente a la mesa con alguien? Y yo creo que sentarse a la mesa con ciertas personas es porque de alguna manera damos un cierto grado de aceptación. De alguna manera nos identificamos con las personas que estamos compartiendo el pan, que estamos sentados en la mesa. Entonces, yo veo que si estudiamos la vida de Jesús, él sentaba a la mesa con los que la sociedad rechazaba. Y esa era la razón por la que los líderes religiosos lo juzgaban. Y seguimos la cultura de Jesús, ¿sabes? Comer con alguien es identificarte con esa persona. El ministerio de Jesús giraba mucho en torno a eso. Giraba mucho en sentarse a la mesa. Vemos ejemplo de Zaqueo. Jesús le dijo, voy a ir a comer a tu casa cuando Zaqueo era odiado por los judíos porque les robaba dinero. Vemos Jesús hablando en parábolas en los evangelios, vemos a Jesús hablando en parábolas, pero al día de hoy vemos parábolas y vemos todo como que todo, entonces como que, ¿qué dice? Pero más abajo viene como que la explicación. Entonces yo veo a un Jesús que eso lo explicaba en privado y se sentaba a la mesa con sus discípulos. Entonces, Pedro se sienta a la mesa, en este versículo 12 vemos, Pedro se sienta a la mesa con los gentiles, porque siento yo que en un momento se identificó con ellos, pero luego dejó de hacerlo. En un momento se vio igual que los gentiles, pero después siento que se vio como que soy el apóstol Pedro. O sea, como que se le subió, como que se sintió superior a ellos, ¿sabes? Y Efesios 2, 14 al 18 nos habla de que gracias a la cruz todos nos podemos sentar en la mesa de la gracia. Y eso es increíble, que la cruz fue lo que deshizo la barrera que había entre los judíos y los gentiles. Entonces, Pedro está ignorando la realidad del evangelio y se está dejando influenciar por la religión. Entonces, ¿por qué Pedro se dejó de identificar con ellos? ¿Por qué Pedro se sentó a la mesa y después dijo, ya no? Y aquí lo acabamos de leer, porque dice que él tenía miedo a la crítica, en el versículo 13. Miedo a la crítica, miedo al que dirán, miedo al que, no, pues es que Pedro, ¿cómo te vas a sentar con esos? ¿Cómo te vas a sentar con, que dice, los amigos de Santiago, que los amigos de Santiago son bien esto, y son rechazados por la sociedad, y tú haciendo apóstol, ¿cómo te...? Pedro tuvo miedo a la crítica, tuvo miedo al que dirán por todo el tema de la circuncisión. Tuvo miedo y sabes, el temor es el que no nos lleva a vivir en esta nueva realidad. El miedo al que dirán, el miedo a ser criticado, a ser rechazado, al miedo a la opinión pública, te aleja de vivir en esta nueva realidad. La religión es horrible, porque vemos versículo 13 que Pedro
tuvo esa hipocresía y su hipocresía arrastró a los que venían detrás de él. Entonces, la religión es horrible, es fatal, ¿sabes? Porque te pone de que, ay, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Que si yo me siento a la mesa con el leproso, con el paralítico, con el borracho, con la prostituta, con el que tiene menos no sé qué cosa, o sea, ¿sabes? Cuando tú tienes miedo al que dirán es porque tu yo está entronado en todo lo que da. Tu yo, tu alma sigue empoderadísima. Te has identificado con Cristo, no has muerto, ¿sabes? Entonces, Pedro a través de la presión social, porque es una presión social, tomaba las peores decisiones, ¿sabes? Tomaba las peores decisiones. Recuerda, Pedro negó a Jesús 3 veces. Yo recuerdo Pedro en el Getsemaní, cuando iban a apresar a Jesús. Ese era un patrón en la vida de Pedro. A que Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás. Entonces, yo veo aquí como si Satanás estuviera otra vez en Pedro. ¿Sabes? Porque Pedro caminó con Jesús. Pedro experimentó a Cristo, conoció su ministerio, se sentó a la mesa con Jesús. O sea, yo como, ¿really, Pedro? O sea, ¿es en serio? Después de todo, te sientas un día en la mesa de la gracia y quieres volver a la mesa de la religión, a la mesa del pecado, a la mesa donde no hay futuro, donde no hay esperanza, donde no hay vida. Y yo creo que si algo claro le dejó Jesús a Pedro o le enseñó, es a sentarse con aquellos que la religión rechazaba. Pedro, de sentarse en la mesa de la gracia, se levantó y se sentó en la mesa de la religión. ¿Y cuántos no nos hemos sentado en el banquete del Padre y por alguna extraña razón te levantas y regresas a la mesa de la religión, a la mesa de la cual ya Cristo te liberó, a la mesa de lo cual fue consumado es y ya no regreses, ¿sabes? Entonces, la gracia de Cristo está disponible para todos. Dejemos de lado el miedo al rechazo, el miedo al que dirán, si nos sentamos en una mesa no muy popular, si nos sentamos en una mesa no muy flashy, si nos sentamos en una mesa que, pues no, pues ¿cómo voy a sentar yo ahí? O sea, yo soy valiente elegida, yo tengo un podcast, yo tengo un blog, yo tengo un canal de YouTube, yo sirvo en la iglesia, ¿cómo me voy a sentar? Por favor, es donde me tengo que sentar, ¿saben? O sea, es en la mesa donde está el paralítico, es en la mesa donde está el rechazado, es la mesa donde está el que roba, el que miente, el que tiene tristeza, el que tiene cicatrices, el que tiene heridas. Es en esa mesa donde yo tengo que estar sentada, porque ahí en esa mesa voy a expresar a Cristo. Ahí en esa mesa van a experimentar a Cristo como yo de alguna manera lo hago, como yo lo hago. Entonces, la gracia de Cristo está disponible para todos. No hay una mesa de gracia para los pastores, una para los líderes, una para los creadores. No, 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 no. La mesa de Jesús está disponible para todos. Entonces, es eso. El evangelio de la gracia es para todos. Es entender que en Cristo eres acepto, en Cristo no, que me rechazó, que nada, o sea, es irrelevante. En Cristo eres acepto y estás completo. Entonces, si tú alguna vez has enfrentado miedo a la crítica, como lo vemos aquí en Pedro se dejó de sentar porque tuvo miedo a los amigos de Santiago, tuvo miedo al que dirán, tuvo miedo a la crítica. Entonces, creo que todos de alguna manera hemos experimentado el miedo a la crítica, el miedo al, ay, ¿qué van a decir? Ay, no sé qué, lo que sea. Cuando tú y yo tenemos miedo a la crítica, volteamos a ver a Cristo. Y sabes, cuando volteas a ver a Cristo, todo pierde su valor, todo pierde su brillo. Es como, ¿qué dirán? ¿Quién sabe? ¿Qué hablarán? ¿Quién sabe? ¿Qué no sé? Estarán aquí, acá hablando, diciendo que es, que lo otro, que, ay, es que se sentó ahí, ay, es que dijo esto, ay, es que fíjate que le habló a tal, ay, no sé. ¿Sabes por qué no sabes? Porque estamos muertos. Porque cuando tenemos miedo a la crítica, miedo al que dirán, miedo a la opinión pública, es porque nuestra alma está entronada, es porque nuestra alma está empoderada. Como hoy se habla, empodérate y no sé qué. No, en Cristo no hay empoderamiento, en Cristo lo que hay es muerte y hay vida nueva, es lo que hay. Entonces,
cuando ves a Cristo, todo eso se disuelve. Cuando tú entiendes que estás muerta, que has sido crucificada juntamente con Cristo y que ya no vives tú, sino ahora Cristo vive en ti, pues si lo que dicen, pues lo que hablan, lo que, pues no sé, porque estoy muerta y un muerto no puede reaccionar. Y es lo que he estado hablando mucho. Entonces, veía yo mucho esto y yo decía, no, o sea, no puedo dejar de lado esto. Entonces, miedo a la crítica, volteé a ver a Cristo. Ya, volteas a ver a Cristo y todo pierde su valor, todo pierde su brillo, todo pierde todo. O sea, es Cristo nada más lo que el pastor, hermano y pastor dice, todo hay Cristo y nada de mí. Y eso es. ¿Entiendes que, y esa es tu ley de vida, casi, casi todo de Cristo, nada de mí? Están hablando, no sé, yo estoy allá, yo estoy en la cruz, yo estoy en Cristo, ¿sabes? Entonces, ¿tienes miedo a la crítica? Voltea a ver a Cristo. Tan, tan. Y no hay nada más que decir. Bueno, seguimos, versículo 13. O sea, este versículo está impresionante. Dice, como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro. Ay, no, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. ¡Qué heavy! Bernabé, que era discípulo de Pablo. O sea, dice, como resultado, otros creyentes imitaron la hipocresía de Pedro. Hipocresía es fingir sentimientos, lo busqué en Google, así que no es nada místico, fingir sentimientos o cualidades que en realidad contradicen lo que verdaderamente siente, piensa, vive de acuerdo a lo que no cree y esconde la verdad. La hipocresía prácticamente es vivir con una máscara, es mostrar algo que en realidad tú no eres. Y muchas veces, ay, voy a decirlo porque lo tengo anotado, pero muchas veces la religión es nuestra máscara. Muchas veces el ir, el servir, el congregarte, el, ay, esto, ay, yo voy, yo. Muchas veces la religión es la máscara. Y esa máscara que es la religión nos lleva a vivir en hipocresía. Y esa máscara nos impide experimentar a Cristo, esa máscara nos impide disfrutar a Cristo. Esa máscara es apariencia nada más. Sí, entonces pienso en la parte de que arrastró o sea, de que Pedro, de que estos gentiles, que estos judíos imitaban la hipocresía de Pedro porque hubo personas que inspiraron esto en Pedro, que causaron temor, perdón, que causaron temor en Pedro y él tuvo que dejar de lado lo que creía, él tuvo de dejar de lado sus convicciones, él tuvo que dejar de lado, ok, vi a Cristo, estuve con él, anduve con él, lo experimenté, pero es que la presión social, pero es que esto, pero es que me están diciendo, ¿sabes? Él tuvo que dejar de lado eso, y no solamente teológicamente, no solamente porque lo vuelvo, o sea, él anduvo con Jesús, sino que él fue arrastrado a eso y a raíz otros fueron arrastrados por él. Y, ¿sabes? Pienso en que no hubo alguien que estuviera dispuesto a decirle a Pedro, hey Pedro, stop, detente, no es por ahí, ¿sabes? Incluso un Bernabé que estuvo con Pablo, a veces la religión es más grande que la gracia, pero es porque no hay entendimiento. Y eso me pegaba mucho. Dije, no manches, o sea, no hubo alguien que le dijera, Pedro, estás haciendo las cosas mal, no es ahí, o sea, a tal grado de que, o sea, y como que me da así porque digo, la influencia que tenemos sobre las personas, porque Pedro, al dejarse influenciar por esos líderes, que la circuncisión, que la ley, que no sé qué, al tener esta máscara de la religión, al decir, no, ¿sabes qué? No, ya no me voy a sentar contigo, me voy, ¿sabes? Eso hizo que la Reina Valera dice, arrastraron a los judíos a imitar lo que Pedro estaba haciendo, a imitar la hipocresía, a ponerse una máscara. Y sabes, eso es porque no hay entendimiento. Eso es porque nuestra alma, lo vuelvo a decir, está empoderada. Y eso me pega mucho porque como hijos de Dios que portamos la vida de Cristo,
tenemos influencia. Influenciamos a los que están a nuestro alrededor. Y si tú no estás cimentado en Cristo, puedes llegar a ser hipócrita. O sea, lo voy a decir. No estoy diciéndote hipócrita, pero podemos llegar a ser hipócritas. Podemos llegar a tener esa máscara de religión sin darnos cuenta. Y ya cuando te das cuenta es porque 5 vienen detrás de ti y están siendo igual de hipócritas que tú. O sea, y hablando en el contexto de Pedro. Pedro se sintió amenazado por lo que van a decir y ¿sabes qué? No quiero que me critiquen, no quiero que hablen de mí, no quiero que esto, y ¿sabes qué? Mejor regreso a lo que ya el Señor me ha sacado. Y la consecuencia de haber regresado o de sentarse en esa mesa de la religión es haber arrastrado a estos judíos a comportarse de la misma manera, a hacer lo que Pedro estaba haciendo. Entonces, si sirves al mundo o a la religión, va a haber hipocresía. O sea, o sirves a Cristo, si sirves al mundo o a la religión, va a haber hipocresía. Perdón, leí mal esto. Va a haber hipocresía. Porque estás con una máscara, porque solo vas a la iglesia porque te conviene. Dios te sanó y ya no regresas. Dios te dio la provisión, Dios te dio el trabajo y ya no regresas. Un día te sientas aquí y ya, no, ¿qué van a decir? ¿Que van a hablar mal de mí? No. Mejor me regreso aquí con ellos para seguir hablando de, ¿sabes? Entonces, cuando tú estás sirviendo a la religión, hay hipocresía. Y también es porque no hay un entendimiento de lo que eres. Y cuando no hay entendimiento de lo que eres, andas de aquí para allá. De aquí para allá y andas haciendo esto y haces lo otro, y etcétera, etcétera. Entonces, quiero preguntarte, ¿eres el mismo en todos los contextos de tu vida? ¿Eres el mismo en tu iglesia? ¿Eres el mismo con tu familia? ¿Eres el mismo con tus amigos? ¿Eres el mismo en tu trabajo? Y si no lo eres, no hay condenación para los que estamos en Cristo, pero creo que es un tiempo donde podemos darnos cuenta que, sí he tenido una máscara de religión. Sí me he sentado a la mesa de la gracia y sí me he sentado en la mesa de la religión, ¿sabes? Sí me he alejado de ciertas personas porque pues no es lo más atractivo para mí y pues mejor con los que conozco. Y eso me pegaba muy fuerte personalmente porque en esta historia soy Pedro, ¿sabes? En esta historia me he sentado en la mesa de la gracia y por alguna razón que pasa en el día, cierta persona me habla y digo, ay, no, ¿sabes qué? O sea, le doy la vuelta, le corto. ¿Por qué? Porque es una persona que ha sido rechazada, porque es una persona que pues no tiene su mejor pasado. Pero digo, yo tampoco tengo el mejor pasado. Y Dios me hablaba mucho esa parte, que muchas veces no queremos sentarnos a la mesa con esas personas. Con el que no tiene un dedo, con el que no tiene un brazo, con el que es morenito, con el que, no sé, no tiene tanta influencia como tú la tienes, no lo sé. Entonces, así como impartimos la vida de Cristo y así como contagiamos, en este caso Pablo contagió la hipocresía, también contagiamos nuestra fe, también somos defensores de nuestra fe, también contagiamos a Cristo, también la gente ve a Cristo y Cristo se manifiesta y la gente menos probable, la gente menos no sé, o sea, la gente que tú dices, ay, que nadie da un peso por ella, experimentan a Cristo, entonces también contagiamos a Cristo. Entonces, no contagies tu hipocresía, no seamos gente incongruente que dice una cosa pero hace otra. No seamos Pedro, ¿sabes? Y sí hemos sido Pedro, claro, pero hay gracia, hay redención, entonces contagiamos a Cristo a todos los que están en nuestro alrededor. Entonces, bueno, entonces vemos cómo es que Pedro, como resultado de estos creyentes, empiezan a imitar la hipocresía a Pedro. Incluso Bernabé se deja llevar por esa hipocresía. Entonces no nos dejemos llevar cuando nos dejamos llevar por la sociedad, por lo que nuestros amigos dicen o por lo que la gente hace, es porque no
no hay una identidad clara, no hay nada claro en nuestra vida. Hay muchas cosas haciendo y tú dices, pues lo hace y me dejo ya y no sé qué. No, no, no. Debemos de tener entendimiento y por eso es importantísimo tener realmente personas que nos coachen. O sea, ellos sean líderes de la iglesia. O sea, aún dentro de la iglesia, creo que portamos una máscara porque llega una reunión de domingo y ¿a quiénes saludas? Nada más ahí te la dejo. O sea, ¿a quiénes saludas? ¿Con quiénes te acercas? ¿Con quiénes platicas? ¿Con quién haces iglesia? O sea, termina la reunión, pues ya no, gracias, entonces miércoles, lo que sea. ¿Y, y con quién te acercas a platicar? ¿Con tus amigos? ¿Con los que ya conoces? ¿O con la persona que dices, oye, esa persona no la voy a saludar? Voy a saludarla. Ahí también estamos usando una máscara. Entonces, quitémonos toda máscara de religión y seamos simplemente, ah, o sea, Cristo habita en nosotros, Cristo vive en nosotros, entonces no hay una máscara, no hay una religión, no hay nada, porque cuando hay una máscara, cuando somos hipócritas, cuando somos falsos, es porque nuestra alma está empoderada, es porque no hemos muerto, porque no nos hemos identificado con Cristo y cuando te identificas con Cristo entiendes que, ok, yo no tengo que portar una máscara, yo no tengo que, o sea, mi espejo es Cristo y yo me veo sobre Él, entonces eso es impresionante y me encanta porque este evangelio es un evangelio de paz, porque es un evangelio que trae paz, o sea, a ti, obviamente, pero también a aquellos, a, trae paz a aquellos que a la vida de otras personas. Entonces, el evangelio eh, me encanta porque el mensaje del verdadero evangelio es que éramos pecadores, pero Cristo vino y nos encontró y nos sentó a la mesa con el Padre. Y eso es impresionante, que aún yo siendo pecadora, antes, ahorita no lo soy ya, no tengo una naturaleza pecaminosa, tenemos ahora una naturaleza celestial, ahora vivimos en el Espíritu, pero es increíble que yo antes siendo pecadora, Cristo vino y me encontró. Tú siendo pecador, Cristo vino y te encontró. Y ahora nos sentó en la mesa del Padre. Nos sentó, estamos sentados en la mesa con el Padre, así como Él vino, se acercó a nosotros, vino a nuestro encuentro y ahora estamos sentados en esta mesa, en este banquete que disfrutamos. Así otros necesitan, tú te necesitas sentar con ellos. Tú eres la expresión de Cristo en donde quiera que estemos. Entonces tú y yo necesitamos sentarnos a la mesa con esas personas que tú dices, nadie da un peso por él. Cristo dio su vida por esas personas. Entonces nosotros nos invertimos en ellos y ahora ellos nos sentamos juntamente con ellos en esa mesa y donde dejamos de lado la crítica, dejamos de lado el qué dirán, dejamos de lado el miedo al qué van a decir, qué van a pensar de mí, donde ahí estamos expresarnos, expresando a Cristo. Entonces, versículo 14, ya vamos a terminar, dice, cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás, si tú que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, porque ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías. Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Wow, esta confrontación que tuvo Pablo con Pedro es súper importante y creo que hay mucho que pudimos hablar. Y yo decía, ay, solamente son 5 versículos, pero la verdad es que es extenso y es muy, muy profundo. Entonces termino con que al hacernos uno con Cristo, Él nos sentó en esa mesa y ahora nos encomienda que ahora es Cristo, sabemos que Cristo está viviendo en nosotros, vayamos y nos sentemos a la mesa con esas personas para que ellos experimenten a Cristo como tú y yo ya lo hacemos, que ellos conozcan a Cristo como tú y ya lo hacemos y que conozcan la verdad del mensaje del Evangelio, que conozcan, que experimenten que hay una vida superior, que hay una vida que va más allá de sus limitantes y que es la vida de Cristo impartida en nosotros. Así que
terminamos con este estudio. Espero te haya sido de mucha bendición para ti. Particularmente este estudio me 5 versículos, digo, wow, o sea, es increíble todo lo que el Señor hace. Entonces espero y te haya sido de bendición. Espero y te haya edificado en esta tarde, noche que lo vas a ver, y pues no olvides compartirlo. Recuerda que está en Facebook, y también está en Facebook, está en 2 partes, así que ve las 2 partes, por favor, te lo imploro, ve las 2 partes porque creo que es un estudio muy, muy bueno, y en YouTube está completo. Si no te has suscrito a nuestro canal, te animo a que lo puedas hacer, y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido que estamos subiendo. Anuncios, el jueves hay nuevo vlog y nos vemos el próximo domingo o lunes para terminar Gálatas 2. Recuerda que en Cristo eres bendecido y nos vemos a la próxima. Bye.